Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a hacer otro ejercicio de aplicación, que va a ser el ejercicio número 3, en el cual nos pide hallar analíticamente lo que es el momento estático en el punto de aplicación A, hallar la resultante, ángulo resultante y la distancia de la resultante con respecto al eje X y al eje Y, es decir, la resultante de la horizontal y de la vertical. Nos da de datos un sistema de fuerza, en este caso tenemos como referencia el eje Y, pero estos tienen un ángulo de inclinación cada una de sus fuerzas, el que nos indica, ¿no?, lo que es su dirección. Y nos está pidiendo calcularlo en el punto de aplicación A, dice. Recordemos bien cómo habíamos trabajado la anterior clase con los dos primeros ejercicios de aplicación que hicimos, que es similar a lo que vamos a hacer en este ejercicio 3. Tenemos entonces nuestras incógnitas, lo que son el momento en el punto A, el cual su unidad va a estar en kilogramos metros, porque tenemos la unidad de fuerza, está en kilogramos, y la distancia, sabemos, se miden normalmente en metros, centímetros, en este caso están en metros. ¿Cuál es más nuestra incógnita? El ángulo resultante y la distancia en X y en Y de la resultante. Procedemos a realizar la solución, para el cual primeramente queremos hacer cada una de las fuerzas. Vamos a descomponerla tanto en el eje en X como en el eje en Y, porque esto es por simplicidad, es mucho más fácil trabajarlo de esa manera. Si empezamos viendo, vamos a ir de abajo hacia arriba. La primera fuerza que tenemos abajo, en la inferior, es de 50 kilogramos. Este tiene un ángulo de 135 con respecto a la vertical, y donde me indica su sentido. Si con respecto a esa vertical tengo 135, ¿cuánto me faltaría para llegar acá a los 180? 45. ¿Y cuánto sería el ángulo en la horizontal? 45. 45, ¿no? Sabemos, si tengo en un triángulo, rectángulo en uno de los lados es 45, en el otro igual va a ser 45 grados. Luego tenemos para la fuerza de 500 kilogramos. Acá tengo 120 grados. ¿Cuánto me falta para llegar a los 180? 60. 60. ¿Qué ángulo voy a tener acá arriba con respecto a la horizontal? 30. 30. No, 90. ¿Cuánto vamos a tener acá arriba? 80. 60. Siempre recuerden eso. Y el ángulo con respecto a la horizontal aquí es 60. Siempre se va a repetir arriba con respecto a la horizontal, igual va a ser el mismo ángulo que tengo abajo con respecto a la horizontal. Eso recuérdense bien. ¿Dónde estarían los 30 grados? Estarían con respecto al eje vertical, el eje en Y. Por 120, recordemos, si aquí trazamos una recta imaginaria sobre el eje en Y, sabemos que ahí me forma un ángulo recto de 90 grados. ¿Y cuánto me faltaría para llegar a los 120? 30. Ahí están los 30 grados. Va a ser con respecto a la vertical, pero yo estoy llevando los ángulos con respecto a la horizontal. ¿O dónde también estarían los 30 grados? Estarían en este sector entre el eje en Y y el eje de acción de la fuerza. En este punto con respecto a la vertical, ahí estarían los 30 grados. Pero si lo tomamos con respecto a la horizontal, vienen a ser los 60 que nosotros estamos buscando. Acá tenemos para la fuerza de 400 kilogramos,
¿cuánto es su ángulo? 150. ¿Cuánto me falta? Seguimos con respecto a la vertical, ¿no? ¿Cuánto falta para llegar a los 180? 30. 30. Entonces, ¿cuánto tendría con respecto a la horizontal? 60. 60. Porque sabemos que dentro de un triángulo la suma de todos los ángulos me tiene que dar 180. Entonces ahí tendría 60. Y por último acá tengo para la fuerza de 200 kilogramos. Este tiene un ángulo con respecto a la horizontal de 150 grados. ¿Cuánto me falta para llegar a los 180? 30. ¿Y dónde se repite ese ángulo? Horizontal. ¿Abajo? Abajo, ¿no? Y con Abajo. respecto Sí. a la horizontal. Eso recordemos. Acá hagan como si hubiera una Z. Hacen el eje horizontal. Me indica acá el eje de acción de la fuerza y otra vez en la horizontal. Es como si hiciera una Z y siempre se repite dentro de ese ángulo que me hace la Z. Ahí se repite, tiene el mismo ángulo. Eso recuérdense. Ahora hacemos la descomposición. Una vez tenemos todos los ángulos, ustedes podrían trabajar también con los ángulos, ya les dije en la anterior clase, con respecto a la vertical. Eso no hay problema. Yo haya podido trabajar, por ejemplo, con el ángulo de 30 grados para esta fuerza de 500 kilogramos. Trabajaba con el ángulo en la vertical, solo que lo único que tenía era saber si trabajamos con el ángulo vertical, ya trabajaríamos con el coseno de beta, por ejemplo, sería en la vertical, va a ser la fuerza en vertical, que es lo que yo voy a buscar sobre la resultante, la fuerza resultante. Si se dan cuenta, acá seno de alfa viene a ser igual a coseno de beta, que es la vertical sobre la fuerza resultante. Y coseno de alfa es igual a la horizontal sobre la fuerza resultante. Es igual al seno de beta. ¿Cierto? ¿Y por qué voy a tener el mismo resultado? Porque coseno, por ejemplo, tomemos de que este ángulo alfa aquí es 60 y el ángulo beta es de 30. Coseno de 60 va a ser igual al seno de 30 y me va a dar el mismo resultado porque la fuerza resultante no varía. Entonces me va a dar el valor correcto de la horizontal. Entonces es saber simplemente con cuál trabajar. Si trabajo con la horizontal o con la vertical, saber ubicar nada más. En este caso, para hacerlo más fácil, para ustedes estamos llevándolos todos los ángulos con respecto a la horizontal y vamos a trabajar tan solamente con estos dos, coseno de alfa y seno de alfa, que lo estamos tomando va a ser con respecto a la horizontal. Y de ahí ya yo despejo lo que estamos buscando, ya sean las fuerzas horizontales o fuerzas verticales. Teniendo entonces eso, ya podemos descomponer los ángulos. En la primera, por ejemplo, acá otra vez vamos a ir desde abajo hacia arriba. ¿De cuánto es esta fuerza de 50 kilogramos? Vamos a llevarlo o a descomponerlo en la horizontal y en la vertical. Si descomponemos en la horizontal, viene a ser 50 por coseno de 45. Es correcto si vemos acá nuestro gráfico. Esto es algo genérico. Nuestro gráfico dice coseno de alfa, coseno del ángulo alfa, que está con respecto a la horizontal, es igual a la fuerza horizontal sobre la resultante. La resultante es la que nosotros tenemos, los 50 kilogramos. Enviamos a multiplicar y ahí despejamos la horizontal. Es lo que estamos haciendo acá, 50 coseno de 45. Si queremos obtener lo que es la fuerza vertical de esa fuerza de 50 kilogramos, simplemente va a ser su resultante por seno de el ángulo con respecto a la horizontal, que en este caso es de 45 grados. Para la siguiente, esta segunda fuerza de 250 ya está en la horizontal, entonces no necesito descomponer más nada.
La siguiente, de 500 kilogramos. Esta sí está, ¿no? Con respecto al eje X y Y. Entonces tengo que descomponerla tanto en horizontal como en vertical. ¿Cuánto sería si descomponemos la horizontal de esa fuerza? A ver, ¿alguien? 500 por coseno de 60. Correcto. 500 por coseno de 60. Y la vertical va a ser 500 por seno De 60. Si hubiera trabajado con los 30 grados respecto a la vertical, ¿cómo sería esto aquí? 500 por seno de 60. No, si hubiera trabajado con 30, los 30 grados con respecto a la vertical. Creo que sería 500 Coseno de 30. Correcto. Para la vertical sería 500 coseno de 30. Y para la horizontal, 500 seno de 30 sería si hubiese trabajado. exacto. Nada más es saber ubicar si el ángulo está en la horizontal o en la vertical. Sabiendo eso, entonces vamos a tener nuestra sumatoria de fuerzas tanto horizontales como verticales, nos van a dar correcta. Ahora, si a alguno se le dificulta realizar de trabajarlo ya sea en la horizontal o vertical directo, entonces llevan todos los ángulos con respecto a la horizontal y así no se chipan y solamente usarían estos dos primeros, que es la descomposición con respecto al eje horizontal. Para el siguiente, tengo la fuerza de 400 kilogramos. Descompuesto en la horizontal sería 400 por coseno de 60. Y la vertical sería 400 por seno de 60 grados. El siguiente tenemos 200 kilogramos, lo mismo descomponemos, tenemos con respecto a la horizontal el ángulo de 30 grados. Entonces para obtener la resultante horizontal sería 200 por coseno de 30 y en la vertical sería 200 por seno de 30. Habiendo descompuesto ya todas las fuerzas que tienen algún ángulo de inclinación con respecto a la horizontal o a la vertical, es decir, ya llevé toda la fuerza con respecto al eje X y Y. Ahora ya me es más fácil trabajar de esa manera. El siguiente paso que hacemos, hacemos la sumatoria de momentos, donde me está pidiendo en el punto en A, ese va a ser nuestro punto de aplicación. Sabemos que el momento es igual a una fuerza por una distancia perpendicular al punto donde quiero hallar el momento. Recordemos eso, una distancia perpendicular. Si no existe distancia perpendicular, no va a haber momento. Aplicamos la ecuación de equilibrio, entonces tenemos la primera sumatoria de momentos. Vamos a tomar en el punto en A, igual a 0, un giro horario, tomamos positivo. Vamos a tener lo siguiente. Tomamos el momento en A. Recordemos, le había dicho, siempre tomamos la acción. Primeramente le tomamos como si estuviera girando negativo. ¿Para que esto cuando va al otro miembro, cuando va al otro extremo, pasa como positivo? Y el valor que nos dé de resultado de toda esta sumatoria nos va a decir si su sentido va a ser un giro horario o antihorario. Tenemos entonces, otra vez vamos desde abajo hacia arriba. ¿Cuál es el que tengo en este extremo inferior? Tengo la fuerza de 50 por coseno de 45, la que está en la horizontal. ¿Me va a producir un momento en el punto A? Sí, ¿por qué? Porque tiene un brazo de palanca, ¿no? Una distancia perpendicular a ese punto donde yo quiero realizar el momento. Entonces va a ser 50 coseno de 45. Su brazo de palanca va a ser 3 y 2, 5 metros más 1,
6 metros. Este es su brazo de palanca. Ya tengo fuerza por distancia. El que está en la vertical, en el eje en Y, me produce un momento en el punto A. Sí. Esta fuerza de 50 por seno de 45. No. No, porque no tiene un brazo de palanca, no tiene una distancia perpendicular. Está pasando sobre el mismo punto, ¿cierto? Está sobre la misma línea de acción. ¿Es correcto o no? Sí. En la misma línea de acción no existe una distancia perpendicular, por lo tanto no me produce un momento. El siguiente, de 250 kilogramos, ¿tiene una distancia perpendicular? Sí. No. Tiene. Sí. El de 250 tiene. El de 250 tiene, la que está con azul. ¿Cómo está girando al punto en A? ¿Qué horario? Va a ser negativo. Y su brazo de palanca son 1 metro, 3. 3 metros. La siguiente. A ver, tenemos la fuerza de 500 por coseno de 60, la que está en la horizontal. Tiene un brazo de palanca al punto de aplicación en A. Este gira antihorario, ¿correcto? Por eso es negativo. 500 por coseno de 60 y su brazo de palanca, su distancia perpendicular es de 1 metro al punto de aplicación en A. La fuerza de 500 por seno de 60 pasa sobre tiene su línea de acción está sobre el mismo punto de aplicación en A. Por lo tanto, este no me produce un momento. No se considera en la sumatoria de momentos. En el siguiente tenemos 400 por coseno de 60 en la horizontal. ¿Tiene un brazo de palanca? Tiene. Me produce momento. ¿Cómo gira ese momento? Va a girar horario. Es positivo. 400 coseno de 60 y su brazo de palanca, su distancia perpendicular es de 1 metro. ¿La vertical me produce momento? No. Pasa por el mismo eje o por la misma línea de acción. No me produce momento. La fuerza de 300 kilogramos me produce un momento. Me produce un momento. Tiene un brazo de palanca al punto de aplicación en A. ¿Cómo está girando esa fuerza? Gira antihorario. Es negativo. 300 por fuerza por distancia. Su brazo de palanca es 4 metros. Y la última es la fuerza de 200 por coseno de 60. Me genera un momento. Tiene una distancia perpendicular al punto de aplicación en A. Este gira antihorario, es negativo. 200 por coseno de 30. Y su brazo de palanca o su distancia perpendicular va a ser 2 y 3, 5 más 1, 6 metros. La vertical me genera un momento en el punto A de esta fuerza, no, porque no tiene un brazo de palanca o una distancia perpendicular al punto de aplicación. Por lo tanto, como no existe más fuerza que me vayan a producir un momento en el punto en A, igualamos a 0 y esa sumatoria, despejando cuál es la única incógnita que tenemos aquí es el momento en A. La acción, quiero saber va a girar el momento resultante en ese punto en A. Despejando el momento en A, me da toda esa sumatoria, que es igual a menos 2.827,098 kilogramos metros. Ese es el momento resultante. Si yo una preguntita, ¿con cuántos decimales podemos trabajar? ¿Con todo? 2 o 3. Trabajen con 2 o 3. Ya, gracias. Para no... Tampoco no van a trabajar con uno directo, ¿no? Tienen que tratar de ser, porque son a veces cargas grandes, entonces hay que tratar de ser lo más exacto posible, ¿no?
y realizar un redondeo simétrico, siempre al segundo o tercer dígito. Entonces, esta es la acción. Ya tuvimos cómo gira la acción. Está girando Antihorario. antihorario, porque nos dio negativo. Dijimos lo que gira horario es positivo. Como el resultado es negativo, quiere decir que el giro de esta acción viene a ser antihorario. Disculpa, yo tengo una pregunta. ¿Por qué la fuerza de 250 es negativa y la de 300 que está un poco más arriba también es negativa si el sentido pareciera que está en sentido contrario, digamos? Ya, ¿cuál? Esta de 250. Sí, con la de 300. Ya. ¿Cómo está girando? Su giro al punto en A. Este es nuestro punto de referencia. Yo quiero llevar toda la fuerza, llevarla a ese punto en A. Esta fuerza, ¿cómo gira? Antihorario. Antihorario. Ahora, si vos te venís acá arriba, la de 300, ¿cómo gira? Antihorario también. Antihorario. Es lo mismo, recordemos cuando llevamos los primeros dos temas, lo que era la cupla. Aquí está, por ejemplo. La cupla. Ambas fuerzas son de sentido contrario, pero su giro de momento es el mismo o no. Sí, es el mismo. Sí, Es el mismo, el giro de ambos, ¿no ves? Algo así. Si bien estas de acá, estas dos fuerzas no tienen la misma intensidad, pero con respecto al punto en A, su giro, ¿cómo es? Con respecto al punto en A, su giro es antihorario de ambas. Por eso es que se toma ese su sentido, ya sea positivo o negativo. Ya, gracias. Me quedo claro. Luego, siguiente punto, sumatoria de fuerzas verticales. Tomamos positivo lo que está hacia arriba. ¿Cuál tenemos? Positivo, a ver, tenemos 50 por seno de 45. Y las demás vienen a ser negativa. 500 menos 500 por seno de 60. Menos 400 por seno de 60. Y menos 200 por seno de 30. Vean, solo tengo una que es positiva y las demás son negativas. ¿En qué sentido va a tener acá mi resultante? ¿Va a estar hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, porque la mayoría de carga, hay veces, estos son los casos, por ejemplo, donde sabemos de una, ya decimos, no, va a estar hacia abajo la resultante. Pero hay en otras que el sistema tiene varias cargas y no es fácil deducir de una, decir si la resultante va a quedar para abajo o hacia arriba. En este caso podemos decir si está hacia abajo y el resultado nos lo demuestra. La resultante vertical, despejando, enviamos al otro miembro y este va a quedar que es igual a menos 844,068 kilogramos. Si está hacia abajo, indicamos su sentido es hacia abajo. Hacemos la sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Qué vamos a tener? Acá una negativa, menos 50 coseno de 45, más 250, más 500 coseno de 60, más 400 coseno de 60, más 300 kilogramos y menos 200 coseno de 30. A ver, aquí de una, a simple vista, podemos deducir si va a quedar la resultante hacia la derecha o hacia la izquierda. No podemos. O sea, hay varias cargas y de una o a primera vista no podemos decir de una va a quedar hacia la derecha o hacia la izquierda.
Entonces recurrimos a lo que es la sumatoria de fuerzas horizontales. Tomamos la calculadora y metemos todos estos datos según el sentido que tenga cada una de las fuerzas, si va a ser positivo o negativo. Y despejando la resultante horizontal, va al otro extremo con positivo. Y lo que nos da esta suma nos dice la resultante horizontal es igual a 191,44 kilogramos. Nos dio positivo. En tal sentido, ¿cuál es su sentido? Va a estar hacia la derecha. Como ya sabemos el sentido de la resultante horizontal y la resultante vertical, podemos realizar nuestro gráfico, en el cual aquí ya no le ponemos si es negativo o positivo, que nos indica su sentido va a ser la flecha. Como la vertical está hacia abajo, sabemos que es negativa. La horizontal hacia la derecha es positiva. Y debemos hallar lo que es la resultante del sistema de fuerza. Ya obtuvimos la horizontal y vertical, pero queremos hallar la resultante de esas dos fuerzas. Ya aplicamos Pitágoras, que nos dice el módulo resultante es igual a raíz cuadrada de la fuerza o el cateto, en este caso es el adyacente elevado al cuadrado más el cateto opuesto, que es la vertical elevado al cuadrado. Si reemplazamos sus valores, tenemos la horizontal 191,44, elevamos al cuadrado más la vertical es menos 844,068, elevamos al cuadrado y nos va a dar que la resultante es igual a 865,51 kilogramos. Recuerden bien las unidades, siempre colocar las unidades en las que estamos trabajando. Si es un sistema de fuerza, entonces va a estar o en kilogramos o en tonelada, en newton. Si es una unidad de medida de distancia, metros, centímetros, pulgadas, pie, siempre respetando la unidad. Como ya tenemos la resultante, también nos pide hallar el ángulo resultante. Ahora, ¿cuál va a ser su ángulo de este? Le estamos llamando el ángulo beta. Siempre lo sacamos ese ángulo con respecto al eje horizontal. Eso recuérdese bien, siempre con la horizontal. Tangente de beta es igual a la resultante vertical, que es el cateto opuesto sobre el adyacente, la resultante horizontal. Reemplazando, nos queda que el ángulo beta va a ser igual a arcotangente de menos 844,068 sobre 191,44. Esto nos queda como resultado el ángulo beta es igual a menos 77,22 grados. Ahora, ¿por qué no da negativo? Recuerden que les había dicho en la anterior clase, cuando hablamos de ángulo, estamos partiendo acá desde el eje horizontal y queremos ir hacia la resultante. Entonces, este giro, ¿cómo está girando? Para llegar desde la horizontal hasta la resultante, es un giro horario. Y habíamos dicho que cuando hablamos de ángulo, un giro horario siempre se toma negativo. Los giros antihorarios son positivos, es decir, si yo estuviera acá desde la horizontal y la resultante estuviera acá en este primer cuadrante, su giro desde la horizontal al llegar a la resultante va a ser un giro antihorario. Entonces ese sí va a ser un ángulo positivo. Y además nos pide hallar la distancia resultante al eje en X. ¿Cómo vamos a calcular? Ya hicimos en la anterior clase. Momento es igual a fuerza por distancia. ¿Qué vamos a hacer? La sumatoria de momento, dijimos en el sistema, es igual a la resultante vertical por la distancia perpendicular. ¿En cuál va a ser? En el eje NX. ¿Cierto? Aquí está la vertical.
¿Cuál va a ser una distancia perpendicular? Va a ser la que está en el eje en X. Si hablamos de la resultante horizontal, ¿cuál es su distancia perpendicular? Va a ser en el eje en Y. ¿Cómo queremos calcular la distancia perpendicular de X? Trabajamos con la resultante vertical. Y reemplazando vamos a tener la distancia en el eje en X de la resultante va a ser al momento en el punto en A sobre la resultante vertical. Reemplazando vamos a tener la distancia en X va a ser igual a 3,35 metros. Si tomamos en el eje en Y, ¿con cuál vamos a trabajar? Con la resultante horizontal. Entonces tenemos lo mismo, momento igual a fuerza por distancia. El momento en el punto en A va a ser igual a la resultante horizontal, viene a ser la fuerza, por su distancia perpendicular va a ser la distancia en el eje en Y. Reemplazando, porque tenemos ambos datos, tengo momento y tengo la resultante en la horizontal. Y quiero conocer lo que es la distancia en el eje en Y de la resultante. Esto me va a dar 14,77 metros. Y con esto obtenemos los resultados. La distancia en X y en Y nos pide de la resultante. Esa era otra de mis incógnitas. Y con esto se llega al final del ejercicio de aplicación número 3. Hasta aquí, ¿alguna duda?